Hola, hoy vamos a hablar de la arteria carótida externa, la carótida interna y la yugular. Bueno, ahora hablemos de la arteria tiroidea superior. Esta es una rama colateral de la arteria carótida externa y suele ser la primera en originarse, justo debajo del asta mayor del hueso ioides. Su trayecto primero desciende oblicuamente hacia abajo y hacia adelante en dirección a la glándula tiroides. Pasa profunda al músculo esternocleidomastoideo y superficial al músculo constrictor inferior de la faringe, dirigiéndose hacia el polo superior del lóbulo lateral de la glándula tiroides donde se ramifica. Sus ramas colaterales. La primera es la arteria infrayoidea. Esta va hacia el hueso ioides e irriga músculos infrayoideos. De ahí la arteria esternocleidomastoidea. Esta irriga el músculo esternocleidomastoideo. Y de ahí la arteria cricotiroidea. Esta irriga las membranas cricotiroidea y colabora en la irrigación de la laringe. Por último, la arteria laringea superior entra a la laringe junto con el nervio laringeo superior interno e irriga su mucosa superior. Por último, sus ramas terminales, las ramas glandulares, se distribuyen principalmente en el polo superior de la glándula tiroides, anastomosándose con ramas de la arteria tiroidea inferior y Ahora les voy a hablar sobre la arteria lingual. Esta es una rama colateral inferior derecha de la carótida externa. Esta va a ser su segunda rama y se va a bifurcar a 1 centímetro superior de la tiroidea superior. Este en su trayecto va a bordear el borde superior del ioides y posterior a este va a entrar en el hiato del constrictor superior y el constrictor medio de la faringe. Posterior a este va a llegar al piso de la boca, donde va a empezar sus dos bifurcaciones en sus ramas terminales entre el músculo hiogloso y el constrictor medio de la faringe. Ahora vamos a hablar sobre sus ramas terminales. En las ramas terminales de esta existen dos: la arteria profunda de la lengua, o también las conocen como raninas. Estas van a dirigirse desde la base de la lengua, desde el piso de la boca donde empieza su bifurcación, hacia el vértice de la lengua y se va a encargar de irrigar tanto la mucosa como los músculos de la misma. Ahora tenemos la arteria sublingual. La arteria sublingual va a ser la segunda rama terminal de esta, y esta se va a encargar de la irrigación de la glándula submandibular, ya que va a acompañar a este mismo conducto. Este va a tener dos ramos o algunos ramos que van a ser encargados de la inervación tanto de las encías como de una irrigación secundaria de la glándula sublingual y del frenillo de la lengua, sacando su última arteria, que es la arteria del frenillo de la lengua. Ahora les vamos a hablar sobre las ramas colaterales. La primera rama colateral que se va a bifurcar va a ser a nivel del ioides, empezando su trayecto. Este va a ser la rama suprayoidea, que va a bordear en la parte superior de las astas mayores del ioides. Esta va a ser mucho antes de entrar al hiato entre los constrictores, y este se va a encargar de irrigar todos los músculos suprayoides. Luego tenemos la rama dorsal de la lengua. La rama dorsal de la lengua va a bifurcarse en el borde posterior del hiogloso. Este va a ascender a la base de la lengua, dando toda su irrigación tanto al músculo palatogloso como la epiglotis. Les voy a hablar acerca de la arteria occipital, que esta es una rama de la carótida externa. Va a nacer desde la cara posterior de la arteria carótida externa a nivel del borde inferior del vientre posterior del músculo digástrico. Ahora les voy a hablar acerca de su trayecto. En su trayecto esta se va a dirigir posteriormente y hacia arriba, por la vena yugular interna. Posterior a esta se va a dirigir de manera intrínseca al músculo estilodigástrico y profunda al digástrico. Finalmente esta va a ascender hacia la región occipital, pasando entre músculos tales como el esternocleidomastoideo, el esplenio de la cabeza y el longuísimo de la cabeza, llegando finalmente a la protuberancia occipital interna del hueso occipital, y ahí donde va a dividirse. Ahora les vamos a hablar acerca de las ramas colaterales. Esta va a tener dos ramas colaterales, tanto las ramas musculares como las ramas meningias. Las ramas musculares van a venir tres: una rama para el esternocleidomastoideo, otra rama descendente que va a inervar a toda la parte profunda de la porción cervical y de los músculos del cuello, y otra rama suboccipital que van a irrigar a músculos como es el trapecio, el semiespinoso, los oblicuos y los rectos. Ahí tenemos sus ramas meningias. Estas van a entrar por el agujero mastoideo o el agujero yugular y van a irrigar a la dura madre y a la fosa posterior del cráneo. La última rama va a ser la arteria estilomastoidea, que a veces van a ser de esta, ya que es inconstante, y esta va a penetrar el conducto facial y va a suplir al nervio facial en algunas ocasiones. Ahora vamos a hablar acerca de las ramas terminales. En las ramas terminales tenemos la rama medial, que esta va a irse hacia la línea media del cráneo, es decir, la protuberancia occipital externa. Y las ramas laterales, que estas van a seguir el borde del músculo como es el trapecio, hacia la región lateral del cuero cabelludo, irrigando esta zona. Igual estas van a tener una anastomosis con la arteria auricular posterior, la arteria temporal superficial y la arteria occipital contralateral, es decir, del otro lado. La función principal de esta va a ser la irrigación de la porción del cuero cabelludo de la parte occipital, la irrigación de los músculos del cuello en su porción profunda y la irrigación de la dura madre en el cráneo. Ahora la arteria faríngea ascendente. Esta es una rama de la carótida externa y nace cerca de su origen en su cara medial, y también puede nacer directamente en la carótida común, aunque es menos frecuente. Esta asciende verticalmente entre la carótida interna y la faringe, sobre la fascia bucofaringea, y pasa por detrás del músculo estilofaringeo y el nervio glosofaringeo. Llega hasta la base del cráneo, cerca del agujero yugular y el canal carotídeo. Después tenemos las ramas colaterales, donde tenemos las ramas faríngeas, que irrigan los músculos constrictores de la faringe, el paladar blando, las ramas prevertebrales, que van a ser los músculos prevertebrales y parte de la columna cervical, y las ramas para el ganglio cervical superior, que son ramas pequeñas que se irrigan en el ganglio del sistema cervical.
Y las ramas terminales. Tenemos la arteria meningia posterior que entra al cráneo por el agujero yugular o el conducto hipogloso, irriga los meninges de la fosa posterior del cráneo, y la rama para el oído medio que atraviesa el conducto timpánico y irriga la cavidad timpánica. La arteria auricular posterior es una rama de la arteria carótida externa que nace por encima del músculo digástrico y se dirige hacia detrás de la oreja. Tiene tres ramas importantes que son las ramas auriculares, occipitales o mastoideas y también la arteria estilomastoidea. Las ramas auriculares son aquellas que irrigan en la parte externa del oído, como la oreja y la piel cercana. La rama occipital o ramas mastoideas entran en el hueso temporal para irrigar las celdillas mastoides y las estructuras de lo que es el oído medio. Y la arteria estilomastoidea entra por el foramen estilomastoideo y lleva sangre al oído medio y al nervio facial que está dentro del hueso temporal. Esta es una arteria pequeña, pero irriga zonas claves en el oído tanto externo como también en el cuero cabelludo posterior y parte del oído medio. Ahorita les voy a hablar sobre lo que es la arteria temporal superficial. Esta es una de las dos ramas terminales de lo que es la carótida externa y se va a originar en el espesor de la glándula parótida a nivel del cuello del cóndilo mandibular, aproximadamente por detrás de lo que es el cuello de la mandíbula. En su trayecto va a ascender por delante de lo que es el pabellón auricular, atravesando la glándula parótida y se dirige hacia la región temporal, cruzando lo que es la raíz del arco cigomático. Esta se va a situar superficialmente por debajo del músculo glúteo del cuello, que es el platisma, y del músculo auricular anterior. En sus ramas colaterales vamos a tener una arteria transversa de la cara, que se dirige hacia adelante por la cara superficial del macetero. Tenemos una arteria auricular anterior, que irriga lo que es el pabellón auricular, una arteria cigomática orbitaria, que se va a dirigir lo que es hacia la órbita lateral. Tenemos unas ramas parotidias, que van a irrigar lo que es la glándula parótida, y unas ramas macetéricas, que van a irrigar el músculo macetero. Y por último vamos a tener lo que son unas ramas terminales. En sus ramas terminales tenemos una rama frontal, que va a ser anterior y se dirige hacia arriba y adelante en dirección a lo que es la región frontal, irrigando la piel y músculos de esta zona. Y una rama parietal, que va hacia posterior y se dirige hacia arriba y atrás, irrigando la región parietal del cuello cabelludo. La arteria maxilar, también conocida como arteria maxilar interna, es una de las dos ramas terminales de la carótida externa. Se origina a nivel del cuello del cóndilo de la mandíbula, por detrás del cuello de la mandíbula, en la región parótida. Su trayecto desde su origen, la arteria maxilar se dirige hacia adelante y medialmente, pasando por la fosa infratemporal. A lo largo de su trayecto se relaciona estrechamente con el músculo pterigoideo lateral, ya sea pasando por su cara profunda, superficial o entre sus fascículos. Finalmente penetra en la fosa pterigoidea a través de la fisura pterigomaxilar. Su división, Rubier divide la arteria maxilar en tres porciones según su relación con el músculo pterigoideo lateral. La porción mandibular, la primera porción, se sitúa antes de alcanzar el músculo pterigoideo lateral. Su porción pterigoidea, de la segunda porción, relacionada con el músculo pterigoideo lateral. Y su porción pterigopalatina, su tercera porción, después de atravesar la fisura pterigomaxilar en la fisura pterigopalatina. Sus ramas colaterales, de la porción mandibular, encontramos la arteria auricular profunda, que irriga el conducto auditivo externo, y la articulación temporomandibular. La arteria timpánica anterior penetra en la cavidad timpánica a través de la fisura petrotimpánica, y la arteria meninge media atraviesa el foramen espinoso para irrigar la dura madre. La porción pterigoidea, aquí encontramos la arteria temporales profundas, anterior y posterior, que irrigan el músculo temporal. La arteria macetérica pasa por la escatadura mandibular para irrigar el músculo macetero. La arteria pterigoidea, esta irrigan los músculos pterigoideo lateral y medial. La arteria bucal se dirige hacia adelante para irrigar el músculo buccinador y la mucosa bucal. Ahora la porción pterigopalatina. Aquí encontramos la arteria alveolar superior posterior, que desciende por los conductos alveolares para irrigar los molares y premolares superiores, así como el seno maxilar. La arteria infraorbitaria pasa por el canal infraorbitario, emitiendo ramas para irrigar los músculos extraoculares, y a través de las arterias alveolares superiores anteriores, los dientes anteriores superiores. La arteria del conducto pterigoideo pasa por el conducto pterigoideo hacia la nasofaringe. La arteria faringea irriga la parte superior de la faringe y la trompa auditiva. La arteria palatina descendente desciende por el conducto palatino mayor y se divide en dos: la arteria palatina mayor, que irriga el paladar duro, y las arterias palatinas mayores, que irrigan el paladar blando. La arteria esfenopalatina atraviesa el foramen esfenopalatino para entrar en la cavidad nasal, donde se divide en dos: las arterias nasales posteriores laterales, que irrigan las paredes laterales de la cavidad nasal, y las arterias septales posteriores, que irrigan el tabique nasal. Ahora sus ramas terminales, según Rubier, la arteria maxilar termina emitiendo sus ramas terminales en la fosa pterigopalatina. Aquí encontramos la arteria esfenopalatina, considerada la rama terminal principal, que penetra en la cavidad nasal a través del foramen esfenopalatino. Las ramas de la arteria esfenopalatina están la arteria nasal posterior superior laterales, que irrigan la pared lateral de la cavidad nasal. La arteria nasopalatina atraviesa el conducto incisivo para irrigar el paladar duro. Las ramas septales posteriores, que irrigan el tabique nasal. Y ahora la arteria infraorbitaria, después de atravesar el foramen infraorbitario, se divide en las arterias palpebrales inferiores, irrigando el párpado inferior, ramas nasales externas, irrigando el ala de la nariz, las ramas labiales superiores, irrigando el labio superior, y las arterias alveolares superiores anteriores, que irrigan los dientes incisivos y caninos superiores. Yo les voy a hablar sobre lo que es la arteria carótida interna. Esta va a ser como una de las ramas terminales de la arteria carótida común a nivel de la bifurcación carotidia. Esta se va a localizar aproximadamente a nivel del borde superior del cartílago tiroides, que está entre las vértebras C3 y C4.
Ya en su trayecto, la arteria carótida se va a dividir en 4 porciones principales a lo largo de su trayecto. La primera es una porción cervical que va desde la bifurcación carotidia hasta lo que es el conducto carotidio en la base del cráneo. Aquí esta va a centrar en el cuello dentro de la vaina carotidia, lateral a la faringe, medial lo que es la vena yugular interna. En su porción ventrosa va a atravesar lo que es el conducto carotidio del hueso temporal. En su porción cavernosa, aquí es donde se va a situar dentro de lo que es el seno cavernoso. Y por último, una porción cerebral. Aquí va a salir del seno cavernoso y penetra el espacio subaracnoideo y termina bifurcándose en sus ramas terminales. En sus ramas principales vamos a tener la arteria oftálmica, que ya vamos a hablar más adelante a profundidad sobre esta, una arteria comunicante posterior, una arteria carótida anterior, una arteria cerebral anterior y una arteria cerebral medial. Ya, ok, ahorita les voy a hablar más a profundidad de lo que es la arteria oftálmica, ya que es importante para nosotros. Esta va a ser la primera rama importante de lo que es la porción cerebral de la arteria carótida interna. Van a ser justo después de que la carótida interna emerge del seno cavernoso, lo que es cerca del nervio óptico. En su trayecto, esta va a entrar en lo que es la órbita a través del conducto óptico junto con el nervio óptico. Una vez dentro de la órbita va a cruzar por encima o por debajo del nervio óptico y recorre la órbita hacia adelante, dando múltiples ramas que irrigan diferentes estructuras. Entre sus ramas principales vamos a tener lo que es la arteria central de la retina, que va a penetrar el nervio óptico y entrar en la retina. Tenemos la arteria ciliares posteriores, que van a irrigar lo que es el cuerpo ciliar, coroides y parte del iris. También tenemos las arterias ciliares anteriores, que se van a originar de las ramas musculares y también van a irrigar el iris y la conjuntiva. Tenemos arterias etmoidales, estas van a irrigar lo que es las cavidades nasales, senos paranasales y parte de la dura madre. Tenemos la arteria lagrimal, esta va a irrigar lo que es la glándula lagrimal, el párpado y la conjuntiva. Tenemos las arterias papeorales, que se van a anastomosan con ramas de la arteria facial. Tenemos una arteria supraorbitaria y dorsal de la nariz, estas van a emerger hacia la superficie de la cara, participando en lo que es anastomosis con ramas faciales y temporales. Cuando hablamos de anastomosis, tenemos que esta arteria oftálmica va a participar en anastomosis importantes con el sistema carotidio interno y externo. Por ejemplo, con la arteria facial, que es una rama de la carótida externa, a través de la arteria angular. Ahora les vamos a hablar de las 6 ramas de la vena yugular externa. Primero tenemos la vena auricular posterior, que esta se forma detrás del pabellón auricular por la unión de venas de cuero cabelludo, de la región occipital y la retroauricular. El trayecto es que va a descender verticalmente por detrás del pabellón auricular y se dirige hacia abajo, superficial al músculo esternocleidomastoideo. Y su rama terminal podemos decir que no tiene, pero desemboca directamente en la vena yugular externa. Ahora tenemos la vena retromandibular. Esta tiene un origen dentro de la glándula parótida por la unión de la vena temporal superficial y la vena del maxilar. Desciende dentro de la glándula parótida, detrás del cuello de la mandíbula, y se divide en 2 ramas terminales, la rama anterior y la rama posterior. La rama anterior se une a la vena facial para formar la vena facial común, que desemboca en la yugular interna, mientras que la rama posterior se une a la vena auricular posterior para formar la vena yugular externa. Y por último tenemos las venas cervicales transversas. Estas acompañan a la arteria cervical transversa formándose por la unión de pequeñas venas de los músculos del cuello, el trapecio y el esternocleidomastoideo. Cruzan transversalmente el cuello por delante del músculo escaleno anterior y profundo al esternocleidomastoideo, y este no se divide en ramas terminales, pero desemboca directamente en la vena yugular externa. Bueno, ahora les vamos a hablar de la vena supraescapular. Su origen es que se forma a partir de venas que drenan en la región supraescapular. De trayecto acompaña a la arteria supraescapular, pasa por encima del ligamento transverso superior de la escápula, sigue por el cuello hacia mesial y anterior y superficial al músculo escaleno anterior. De ahí su rama terminal es que drena en la vena yugular externa, aunque puede variar y hacerlo directamente en la subclavian. Luego está la vena yugular anterior. Su origen es que se forma por la unión de venas superficiales de la región submentoniana. El trayecto es que desciende verticalmente por el cuello anterior, por delante del músculo esternocleidomastoideo. Ambas yugulares anteriores suelen estar conectadas entre sí por una vena yugular anterior transversa. Y su rama terminal también esta se drena en la vena yugular externa, aunque también puede hacerlo directamente en la vena subclavian. Por último, las venas occipitales, su origen es que es a partir de la vena del cuero cabelludo posterior, especialmente de la región occipital. El trayecto acompaña a la arteria occipital, desciende por el triángulo posterior del cuello, profundas al esternocleidomastoideo y se dirigen hacia venas más profundas. Y su rama terminal, principalmente en la vena yugular externa, aunque también pueden drenar en la vena yugular interna o en la vena vertebral, según la variación anatómica. La vena yugular interna es una de las venas más importantes del cuello. Su función principal es recoger la sangre de lo que es el cerebro, la cara y el cuello y llevarla de vuelta al corazón.
Se origina en el foramen yugular del cráneo, a partir del seno sigmoideo y desciende por el cuello dentro de la vaina carotidia, junto a la arteria carótida común y a lo que es el nervio vago, que es el décimo par craneal. Durante su trayecto recibe varias venas importantes, que son el seno petroso inferior, que viene desde el cerebro, la vena facial, que es aquella que drena la mayor parte de la cara, la vena lingual, que recoge sangre de la lengua, la vena faríngea, que drena sangre a la faringe, la vena tiroidea superior y la vena tiroidea media, que llevan la sangre a lo que es, como su nombre mismo lo dice, la glándula tiroides, pero también a la laringe. Y finalmente, esta vena yugular interna se une con la vena subclavia para formar la vena branquiocefálica, que va hacia el corazón. La vena yugular interna es clave para lo que es el retorno venoso al cerebro y a la cabeza, por lo que es muy importante estudiarla.